Bueno, estamos de regreso. ¿Dónde me había quedado? De que si el personaje no puede estar el día que necesitemos que esté, podemos pregrabarlo. Ok, perfecto, exactamente. Entonces ustedes pueden pregrabar la entrevista. Lo pueden hacer como entrevista pregrabada, pues ustedes lo pueden hacer como si grabaran inmediatamente el programa como tal, ¿cierto? Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos. Hoy estamos con un invitado muy especial. Es el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Ta, 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 ta. Y arrancan la entrevista como si fuera el programa normal, común y corriente, con toda la producción, la música, todo. ¿De acuerdo? O pueden pregrabar la entrevista, extractar las respuestas y presentar las preguntas en el programa en vivo. ¿Vale? Esto con el fin de hacerlo como falso directo. ¿Vale? En el falso directo hay que tener una cosa muy en cuenta, muchachos, y es la interpretación. Ahí sí, pues básicamente que les tocaría actuar como si el tipo estuviera ahí, en vivo, ¿de acuerdo? Obviamente cuadrar bien los tiempos de las respuestas para que pues coincidan exactamente. Eso es un trabajo de edición bastante interesante que tiene que hacer el productor del programa. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con el libreto. Entonces, ¿está claro esa fase de preparación y publicación? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, bien. Pasemos ahora entonces a la parte de la conversación. La conversación hace parte de lo que se llama el desarrollo de la entrevista, ¿vale? Entonces, el desarrollo de la entrevista, pues básicamente tiene que ser algo supremamente respetuoso, tiene que ser muy formal con el invitado, sea cual sea el invitado. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos, ¿de acuerdo? No podemos llegar a tutear al invitado, primero porque el tuteo es una cosa supremamente informal, ¿vale? Nosotros lo utilizamos porque pues estamos en un contexto de cercanía, ¿cierto? Es costumbre, en la familia lo hacemos, ¿vale? Nos tratamos de esa forma, bueno, en fin, lo que sea. Pero con un invitado en un medio de comunicación o cuando estamos en el medio de comunicación, siempre se debe mantener una formalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es mejor a los invitados, a las personas que vamos a entrevistar, tratarlas siempre de usted. El tuteo es, pues ya de por sí, es demasiado personal, ¿vale? Mientras que el usteo, decirlo coloquialmente, el usteo lo que hace es básicamente mantener una distancia y es una forma de respetar a nuestro contertulio, a nuestro invitado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, muchachos, sáquense de la cabeza, cuando ustedes hagan una intervención en radio, sáquense de la cabeza esa vaina de tutear, ¿vale? Así el otro los tutea a ustedes, ustedes no tienen por qué tutear a nadie en la radio, ¿vale? En el medio de comunicación, dentro de la radio, ¿vale? Al aire, hablo de al aire, porque es una falta de respeto, no solamente con sus contertulios, sino con los oyentes. Y aparte de todo, se oye muy feo. El tuteo al aire se oye muy feo. Yo creo que esa filosofía va a cambiar, sí, va a cambiar progresivamente. Ustedes creo que han escuchado en la radio que se la pasan tuteándose todo el tiempo, ¿vale? Y yo creo que esa formalidad en algún momento se va a perder, pero por ahora es mejor tratar de mantenerla. A mí personalmente me parece horrible que se tuteen al aire entre locutores. Así sean programas juveniles, así sean programas dedicados a ese tema o a temas más informales, creo que el tuteo al aire es una cosa muy informal para lo que de verdad debe ser
un medio de comunicación como la radio y sobre todo la radio hablada. ¿De acuerdo? Establecido ese punto de vista, muchachos, entonces, la comunicación con el invitado debe ser siempre de usted. ¿De acuerdo? Usted tal cosa, usted hizo esto, usted tal vaina. ¿De acuerdo? Y entre ustedes, acostúmbrense entre ustedes a tratarse al aire de usted, ¿vale? Usted. Entre otras cosas, porque más adelante vamos a hacer ejercicios en donde ustedes van a crear programas de radio y la idea es que, pues, se manejen de la manera más formal posible, independientemente de la filosofía o el estilo que le impongan a sus programas. Bien, entonces, la presentación, pero la gente no sabe que estoy en clase. La presentación personal debe ser impecable, muchachos, a la hora de ir a hacer una entrevista. Si la entrevista, pues obviamente es persona a persona, ¿de acuerdo? Es decir, si se van a encontrar con esa persona, si van a grabar con esa persona en el sitio, por favor, una presentación personal impecable. El periodista no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Es decir, un periodista normalmente debe manejar un perfil de una presentación impecable, bien vestido, bien limpio, ¿cierto? Con buenas maneras, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, yo soy tal, 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 normal, común y corriente, con unas buenas normas de etiqueta, ¿cierto? Y de educación a la hora de abordar a un personaje. Por lo mismo que les decía yo antes, hay personajes que son muy delicados o delicadas, ¿sí? Eh, y se fijan en esos detalles para la disposición en las entrevistas. Entonces, por ejemplo, si ven a un periodista que está mal vestido o descachalandrado o de pronto que no está como seguro de lo que va a hacer o es mal hablado, pues muy probablemente el invitado se va a sentir mal, se va a sentir incómodo y no nos va a facilitar el trabajo de entrevistarlo. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos mucho en cuenta esos detalles, muchachos, a la hora de hacer una entrevista. Tengamos también, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una entrevista en televisión, tengamos mucho en cuenta la imagen, el fondo donde vamos a hacer la entrevista. La imagen del invitado es supremamente importante, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos aportar cosas. Si nosotros, por ejemplo, vemos que la corbata del señor está desubicada o tiene torcido el cuello o de pronto tiene alguna mancha o alguna vaina, nosotros estamos en la capacidad de decirle, doctor tal, mire, tiene esto, por favor, arréglese acá, tal cosa, vea que aquí le salió tal vaina, aquí tiene blanco, no sé por qué, ¿sí? Tratar de que el invitado tenga la mejor imagen. En radio no hay necesidad de eso. Si lo estoy hablando es para las entrevistas de televisión, ustedes que más adelante seguramente lo van a hacer. Entonces, tener mucho cuidado con la imagen de nuestro invitado, ¿de acuerdo? En ese sentido. Entonces, nosotros podemos decirle, mire, doctor, es que aquí se le ve tal cosa, es que acá tiene un mechón, ¿cierto? Ellos tienen asesores, tienen ellos mismos, se cuidan mucho, pero puede que se les olvide algo, que la corbata está desarreglada. Yo recuerdo que en alguna ocasión nosotros en el canal del Congreso, esto se los digo como una anécdota que me ocurrió, yo tuve que trabajar como microfonista, es decir, yo tenía que poner los micrófonos de los invitados. Y en alguna ocasión me ocurrió que hicieron una entrevista a uno de estos senadores, representantes, no recuerdo bien qué era. Entonces yo le puse el micrófono normal, común y corriente, pero el señor tenía desarreglada la corbata. Entonces, en el momento en que yo le puse el micrófono, le dije, doctor, qué pena, le puedo arreglar la corbata, que la tiene torcida. Y él, pues muy amablemente me dijo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, le acomodé la corbata
normal, común y corriente, tan, y digamos que con eso, como productor o como parte de la producción, uno propende por la buena imagen de quién va a ser entrevistado, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo podemos hacer desde nuestra posición de periodistas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre velar por la imagen del invitado. Esto obviamente para televisión, pero aplica perfectamente para el tema de la preparación o la presentación de nuestra entrevista. Nosotros como entrevistadores, como periodistas, tenemos que ser personas que debemos tener mucha paciencia, mucha atención y mucha buena capacidad de escucha. ¿De acuerdo? Porque si nosotros nos comportamos como personas que no atendemos a nuestro invitado, si nosotros nos comportamos como personas que no escuchamos, muy probablemente no vamos a saber o entender a nuestro invitado. Probablemente empecemos a hacer gestos de desconcentración, de desagrado, de desánimo. O también, por otro lado, podríamos estar teniendo, podríamos estarnos perdiendo de posibles preguntas que podamos hacer en ese momento. Lo que preguntaba ahorita Eliana, ¿cierto? De si nos podemos salir del libreto o del cuestionario para hacer preguntas. Si nosotros no escuchamos al invitado, probablemente ni nos demos cuenta en dónde hacer otras preguntas diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hagan una entrevista, muchachos, escuchen siempre las respuestas, por más largas y hartas que puedan parecer. ¿De acuerdo? Porque la capacidad de un buen entrevistador está en sacar preguntas que, que salgan, o mejor dicho, en sacar buenas preguntas a partir de las declaraciones de su invitado. ¿Vale? Entonces, ese también es un valor agregado para nuestro oficio como comunicadores o como futuros comunicadores. ¿Vale? Saber sacar preguntas. Otro aspecto que debe tener un buen entrevistador es la capacidad de tolerar ciertas diferencias políticas o ciertas diferencias filosóficas o de pensamiento que tengan ustedes con el invitado. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que el invitado es el protagonista de su programa o de su espacio de entrevista. Por lo tanto, no se puede confrontar con él. Usted le puede hacer una pregunta, ¿cierto? Que lo lleve a confrontar las ideas que él está diciendo. Pero no podemos como periodistas o como entrevistadores, no podemos emitir conceptos que terminen en una confrontación de ideas entre entrevistador y invitado, porque lo que convertimos el programa es en un debate y no en una entrevista como tal. ¿De acuerdo? O sea, profe, perdón, un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, esta señora Vicky Dávila, ¿sí? Efectivamente, efectivamente. ¿Se acuerdan del incidente de Vicky Dávila con Hassan? Claro, profe, pues por eso fue que lo recordé. Así es. Entonces, mire, por más que nosotros tenemos que tener cierta tolerancia y eso es lo que le faltó. Bueno, claro que es que, pues, hablando de esta señora, No, pues sí, terrible. La señora, yo creo que, no, ella es polémica a toda hora, profe. miren, perdón por lo que voy a decir, pero esa señora es una hijo de puta. Perdón, por favor. ¿Vale? Y lo digo con conocimiento de causa, no lo digo por eso, lo digo con conocimiento de causa. Yo trabajé para ella, yo fui practicante
del programa de ella, cuando ella era directora de su programa que hacía en las mañanas. Yo fui practicante de ella. Y a nosotros, al equipo de practicantes, éramos como 3 o 4 muchachos que habían ahí, eh, no nos trató nada bien. Siempre nos minimizó, siempre nos rechazó los informes. Los informes de nosotros que pasaban eran porque ella no estaba. No, y nosotros llegábamos, yo recuerdo mucho que nosotros hablábamos entre nosotros 4 y decíamos, pero ¿será que es que esta vieja nos tiene bronca? ¿Será que es que sí? Porque con las demás personas nos llevábamos bien, las demás personas del staff nos llevábamos bien, pero ella no nos quería. Entonces nosotros mirábamos y nos preguntábamos, ¿será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que no estamos haciendo lo que ella quiere? ¿Será que...? Porque siempre nos cuestionábamos nuestro trabajo y resulta, pasa y acontece que mientras las demás personas a nuestro alrededor nos decían, oiga, qué berraquera de informe, oiga, qué chévere, oiga, este texto está bien escrito, sí, y más o menos medio nos enseñaban, esta señora nos decía que nosotros nos servíamos, que nosotros, sí. Entonces, yo por eso le cogí rabia y bronca, ¿vale? Y ustedes dirán, claro, es que usted le echa la madre a esta señora porque le tiene bronca. Sí, puede ser, puede ser. Pero no es sino oírla, no es sino escucharla, perdón, en los medios de comunicación, ver cómo han sido sus actuaciones, saber cómo es que escribe, porque ella escribe desde el odio, desde un odio visceral que le tiene a ciertas personas, eh, y no desde su rigor periodístico. Por ejemplo, a ella la sacan de la FM, de RCN, porque no tuvo rigor periodístico y se le tiró la vida a un congresista, ¿cierto? Le dañó la reputación a un congresista. Acuérdense ustedes del senador Ferro, creo que era el apellido, Carlos Ferro, si mal no estoy, que la vieja tituló, en la FM tituló pruebas de la existencia de la comunidad del anillo y presentó un video. Yo sigo diciendo que esa señora no vio el video. Porque si ustedes van al video y lo miran, lo único que hay en ese video es que el senador venía y digo venía porque pues yo estoy ubicado en este sector, venía a los bares de Chapinero a encontrarse con otros tipos y a tener relaciones sexuales. Entonces, lo único que comprobaba ese video era que el señor o el senador, Carlos Ferro, o no me acuerdo cómo se llama, Ferro creo que era el apellido, era homosexual. Era lo único. Y pues obviamente eso hace parte del resorte personal del señor que la señora no tenía por qué revelar. Y mucho menos bajo el argumento de que eso era para dar pruebas de que estaba el caso de la pruebas del caso de la comunidad del anillo. Por lo tanto, esa falta de rigor fue la que hizo que esa señora se fuera de la FM, entre otras razones que ya seguramente le tenían guardadas y pues esa fue la gota que rebasó el vaso. Profe, pero una pregunta, o sea, digamos, yo entrevisto a alguien, ¿sí? Y si esa persona, digamos, un sicario, ¿sí? Digamos, es un narcotraficante. Ajá. Y yo tengo pruebas de que él es malo y todo eso, ¿no puedo publicarlo? Solamente porque puede dañar su reputación. Pues depende, ¿vale? Pero yo, ¿cómo actuaría yo? Yo llevaría esas pruebas a la fiscalía y haría una denuncia formal y luego esa denuncia, ya en manos de la fiscalía, la publicaría tal cual como dice la denuncia. Bueno, Eso es como el debido conducta, ¿no? Porque uno como periodista, pues es periodista, no fiscal ni juez para... No, por supuesto. Exactamente. Exactamente. bueno. Fíjense ustedes cómo es el periodismo de Daniel Coronel. Por ejemplo, ustedes me imagino que lo han leído y me imagino que tienen la disciplina de leerlo cada vez que él saca una columna o algo, ¿cierto? A veces sí, doña. Él escribe y cuando hace una denuncia, él presenta los documentos.
si ustedes se fijan en las columnas de ese señor siempre pone links, siempre pone, ¿cómo se llama esto? Enlaces para ver los documentos, para ver lo que tenga que, las fotos, las imágenes, él siempre las publica. ¿Vale? Obviamente, todo eso previo una denuncia ante la fiscalía. Lo que pasa es que con esta fiscalía, pues, muy jodido denunciar. Pero, pero en esos casos, María José, cuando tú tengas una nota de ese calibre, el Sí. rigor es, yo voy primero y denuncio y después presento mi denuncia. Sino que pues uno piensa así porque pues para que la gente sepa cómo es la persona, ¿sí? Uno pues a veces uno, Sí. a mí me pasa, yo no pienso bien las cosas y entonces pues toca primero pensar. Exactamente. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en YouTube hay una entrevista que hizo esta Yolanda Ruiz, que le hizo a Pablo Escobar, ¿cierto? Pues ella en ese momento, ¿qué se iba a imaginar? Porque el tipo era representante a la Cámara y era político, ¿sí? Pero pues ella en ese momento, ¿qué se iba a imaginar? Que el tipo iba a ser el mayor narcotraficante del mundo, del planeta en ese momento. Ella simplemente le hizo la entrevista porque era un político que, entre otras cosas, se oponía, curiosamente, se oponía a la extradición en Colombia. Y entonces, ¿pero por qué se opone? Bueno, ahí en YouTube está publicada la entrevista. Es una entrevista supremamente interesante y es una entrevista que se hizo en el año 83, 85. Bueno, no recuerdo. Pero ahí está, búsquenla. Yolanda Ruiz en YouTube. Profe, y una duda. Por ejemplo, si digámoslo así, la entrevista se le hace a un servidor público, ¿sí? Uh-huh. Y este servidor público, pues digámoslo así, entre comillas, es corrupto, el mismo conducto, es el mismo conducto, o sea, es como acercarse a la fiscalía y hacer Pues la... si hay un mérito para hacer una denuncia, sí, Ah, ok. se denuncia. Mire, yo hice esta entrevista y el tipo dijo esto. Van y lo investigan. Mm, ok. Pero tú, en el ámbito periodístico, tú puedes publicar eso porque es que, entre otras cosas, el tipo es una figura pública, es un servidor público y se hizo la entrevista bajo el consentimiento de él, ¿sí? Ah, ya, Y ok. pues me imagino que en la preparación ustedes habrán hablado y entonces de pronto el tipo te dijo, no, pregúnteme lo que quiera que yo le contesto. Y de pronto en su infinita ignorancia, el man, o de pronto en su infinita, ¿cómo se llama eso? Arrogancia puede ser del estatus que le imprime el ser un funcionario público, pues pum, se le salió, ¿sí? Ujú. Una cosa. Entonces, y ha pasado que ha habido casos en que entrevistados han confesado delitos o vainas y pin, los han agarrado por culpa de esas entrevistas, ¿vale? Entonces, obviamente con eso hay que tener mucho cuidado y precisamente por eso es que yo insisto con el tema del rigor. Y yo no pretendo aquí darles una clase de periodismo, simplemente que miremos ejemplos y casos de cómo es que se debe manejar. Eso va dentro del rigor periodístico, ¿de acuerdo? Dentro del rigor y dentro de una ética, ¿ya? Pero pues eso es de otro, eso es harina de otro costal, ¿vale? Entonces, ve, nos salimos, nos empezamos por Vicky Dávila y terminamos con Pablo Escobar y Yolanda. Entonces, ¿dónde iba? Caramba, venga que yo estaba buscando el hilo. Ah, la tolerancia a las diferencias políticas, ¿cierto? Entonces, veíamos el ejemplo de Nazar, de Hassan con esta señora. Sí, el invitado se le metió al rancho a la vieja, por supuesto. Y perdón por utilizar el término, no se me vayan a ofender las mujeres de este grupo. El tipo se le metió al rancho a la vieja porque le dijo que se subía con la familia al helicóptero presidencial, algo así. Y por ahí empezó todo. La señora se calentó. La señora debió haber parado la entrevista ahí. Si se sintió ofendida, la señora
La señora debió haber parado la entrevista, de haber dicho, bueno, señor, estamos entrando en planos personales, eso no lo vamos a tocar y cambie el tema o pare la entrevista y termínela. Pero la señora se le calentó la cabeza y empezó a insultar al tipo y a decirle que era un fracasado y que era un inepto y que era un no sé qué más, bueno, en fin. ¿Cierto? Entonces, recomendable siempre, muchachos, ser muy tolerantes ante cualquier opinión o ante cualquier expresión que haga su invitado, ¿vale? Hay algunos muy radicales, otros que son muy brutos, otros que son supremamente inteligentes, pero muy arrogantes, ¿cierto? Entonces, no ser nosotros también como muy calentones en ese aspecto, sino que tenemos que ser absolutamente tolerantes. Y yo entiendo que hay gente que tiene posiciones muy radicales y que de pronto riñen con las posiciones que tenemos nosotros, pero nosotros no podemos caer en la intolerancia. Profe, pero, o sea, en pocas palabras, si un invitado le ofende a uno o unos, o son muy como que van al punto de que a uno le peguen, ¿sí? O sea, uno se tiene que quedar callado, estar quieto, calmado. Pues no al aire, Ok. No, no, al aire ¿vale? no. Solamente cuando se Sencillamente, termine la sencillamente, entrevista. exacto, sencillamente yo paro mi entrevista, termino Y ahí y sí. como yo tengo una dignidad, media vuelta y me voy. Acuérdense ustedes que el mismo Jesucristo decía que hay que poner la otra mejilla, Hmm. siempre, ¿cierto? Entonces, Sí. yo no puedo llegar a salir a confrontarme con un tipo, a darme golpes simplemente porque me dice o me ofende o alguna cosa. No, sencillo. Yo paro la entrevista, me levanto, media vuelta, muchas gracias, fulano de tal, y hasta luego. No tengo por qué rebajarme al nivel de una persona, y esto ya va más por el lado de la ética y de la moral. No tengo por qué yo rebajarme en contra de un tipo que pues al final de cuentas lo que está buscando es eso, ¿sí? Pelea, sí. Lo que está buscando es eso. Entonces, básicamente yo evito eso y yo como soy periodista digno, culto, educado, ¿cierto? Sencillo. Bueno, señor, creo que la entrevista para acá, no vamos a llegar a ninguna parte, usted ya está entrando en un plano personal, termina la entrevista aquí y media vuelta y me voy. Y Pues listo, sí. y se acabó. Ya después, si quiero hacer un comentario adicional o alguna cuestión, pues lo puedo hacer al aire en otro momento, ¿ya? O en ese mismo momento, pero ya, listo, terminó la entrevista y se acabó. Paramos acá porque no nos vamos a dar en la jeta. Eso fue lo que pasó con Vicky, que Vicky debió, por eso les decía, debió haber parado la entrevista, porque sí, se sintió ofendida, el tipo se le metió al rancho, se le metió feo al rancho, porque pues bueno, listo, puede que la señora no, nosotros no sabemos que si la señora subió al esposo, a las amigas, al marido, al hijo, a lo que sea, al helicóptero presidencial. Nosotros no lo sabemos y eso es del resorte personal. Si lo hizo la vieja, mal. Si no lo hizo, pues no nos interesa, ¿ya? Pero la vieja debió haber parado la entrevista ahí y haberse dicho, señor, bueno, muchas gracias, presionamos el botón rojo y hasta luego, se acabó la entrevista. Pero a la señora se le calentó la cabeza y lo que tú dices, María José, reaccionó, ¿vale? Sí. Porque tú dices, no, yo cómo me voy a quedar callada si este tipo me está ofendiendo. Ujú. Es mejor quedarse callados. Calmados. Exacto. Es mejor quedarse callados, no entrar en una confrontación y rebajarse a un nivel de indignidad que no tenemos, ¿vale? Y nosotros tenemos que mantener nuestro estatus de periodistas, ¿de acuerdo? Si el señor al aire quiere quedar como un payaso, o como un ofensor, o como un machista, o como un grosero, o como lo que quiera, eso es problema del señor. Yo quedo como un rey, Bien. ¿vale? Ah, bueno, profe. Entonces, siempre ténganlo en cuenta. No seamos calentones, porque nos vamos a encontrar con gente así. O sea, si nos vamos a dedicar a hacer entrevistas, nos vamos a encontrar con tipos así.
No es sino ver algunas de las figuras públicas de nuestro país para darnos cuenta de la clase de personas que podemos llegar a ser. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que mantener como una piedra, pan, fríos en ese aspecto. ¿De acuerdo? Bien. Una última recomendación antes de cerrar con este tema. Las entrevistas, si por ejemplo nosotros tenemos un programa de 1 hora, ¿cierto? Las entrevistas deben en su planeación, proyectarse para más tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque puede haber invitados que contestan muy largo, como pueden haber otros que contestan con monosílabos. Y esas son las entrevistas las que más reto le llevan a un entrevistador. Cuando el entrevistado primero se muestra un poquito reticente y entonces, ¿cómo le va fulanito de tal? Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia como periodista deportivo? No, buena. ¿Y hay uno qué? Bueno, ¿y qué? ¿Pero buena qué? ¿Sí? Entonces, nosotros como periodistas tenemos que tratar de tener la ganzúa para sacarle las palabras a los invitados cuando se muestran así muy reticentes o contestan como los monosílabos. Por eso les digo yo que siempre es bueno tener una buena base de preguntas, cosa que si nos encontramos con este tipo de invitados, nosotros podamos, yo lo digo muy gráficamente como tenemos que tener la ganzúa para sacarle las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, hay que mirar a ver, llevarlo a un plano, hacerlo recordar, llevarlo a alguna nostalgia, ¿sí? O ser incisivos en algún momento. Bueno, pero sí, pero es buena, pero ¿por qué es buena? ¿Qué anécdotas buenas le han sucedido? Y entonces el tipo tendrá que responder, no, pues yo creo que, por ejemplo, me pasó una en el estadio que tal y tal y tal, y él empieza ya a soltar, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Entonces, muchachos, a lo que yo voy es que nosotros tenemos que planear nuestras entrevistas o proyectarlas para más tiempo de lo que realmente las tenemos proyectadas. Si nosotros tenemos un tiempo de 1 hora, proyectémosla para 1 hora y media, ¿vale? Porque lo que les digo, puede ser que el entrevistado conteste con monosílabos, o sea muy breve o muy preciso o muy conciso a la hora de dar sus respuestas. Entonces, pues tenemos que tener una base de preguntas que complete el tiempo, ¿vale? Y probablemente tengamos mucho mayor y mejor contenido para presentar. Y eso obviamente nos hace quedar a nosotros como unos reyes y al invitado también queda como un tremendo personaje de la vida nacional, ¿ya? Que de pronto a veces eso es lo que no tienen en cuenta ellos como invitados, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. La mañana, si tenemos tiempo, si alcanzamos, creo que no, complementaríamos el tema, pero creo que ya evacuamos bastante de lo que tiene que ser con el tema de la entrevista. Ya lo último que quedaría sería, pues obviamente, la puesta en escena, la presentación, ¿cierto? Pero digamos que ya pues en este tiempo no creo que alcancemos porque hay que mirar otros detalles. Entonces, mañana tenemos las presentaciones de las secciones radiales. Me imagino que ya todos ustedes habrán hecho eso. Ya tendrán sus libretos listos para mañana presentarse y empezar a hacer radio, ¿vale? Y si alcanzamos, complementamos entonces este tema de las entrevistas. ¿De acuerdo? Profe, para eso de mañana hay que dar como un nombre de una emisora, así como crear, perdón, emisora no, Si sino quieren, programa. sí, o por ejemplo, como es una sección, entonces invéntense un nombre de un programa, ¿vale? Ujú. Vale, Entonces, o invéntense el nombre de la sección. bueno, ¿Ya? Yo, por ejemplo, ayer cuando hice el ejemplo, les decía que biografías de no sé qué vaina, dije yo, ya ni me acuerdo, fíjense. Así fue improvisado. ¿Sí? Entonces, ujú. biografías de las estrellas o algo así, dije yo, no me acuerdo. Pero sí, invéntense un nombre de una sección
o invéntense el nombre del programa y pues digan que es una sección de ese programa, ¿ya? Vale, profe. Y se pueden inventar un medio cualquiera, el que ustedes quieran, o sea, no necesariamente tiene que ser CST Radio, nosotros hablamos de CST Radio porque pues estamos acá y es nuestra institución, pero eso realmente, a mí lo que me interesa es lo que salga al aire, el orden con el que ustedes lo hagan, cómo cuentan la historia y cómo están haciendo radio para que nosotros empecemos a corregir y empecemos a meternos en el cuento. Porque es que cuando ya, ahorita que ustedes que ya recibieron el comunicado, cuando ya estemos allá en el estudio, ¿cierto? Ustedes son los que van a manejar sus propios programas. ¿Vale? Entonces, pues, tengan métanse eso en la cabeza. Entonces se van a sentar ahí en la consola y van a manejar libreto, aquí la consola, sube, baja, tal cosa y hablo. Porque también tengo que hablar. ¿Ya? Entonces, porque esa es la radio que se está haciendo ahora. Entonces, ya los veré. Ya los veré. Por ahora lo vamos a hacer así en virtual y ya después vamos allá al estudio. ¿Listo? Profe, digamos, Bueno, para profe. el tema de las entrevistas, tiene que ser una persona o sea, una figura pública o algo así, o puede ser. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo voy a entrevistar al señor que vende los helados aquí abajo, pues de pronto no me va a generar la misma publicidad que si yo entrevisto al jugador de fútbol o al senador o al, ¿sí? Entonces, aquí ya entra en juego un poquitico el tema de la parte del medio de comunicación como tal. Entonces, yo, por ejemplo, al señor de los helados le puedo hacer una crónica o una reportería que me cuente sobre algún hecho o alguna cuestión, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero saber la vida de Faustino El Tino Asprilla o de, no sé, un nombre de alguna ex reina, Paola Turbay, pues yo creo que me va a dar un poquitico más de visibilidad eso. Entonces, hay que saber qué personajes merecen una entrevista como tal y otros que pues de pronto más bien se les puede hacer algo, se les puede hacer una crónica o una reportería. ¿Vale? Claro, profe. Vale, profe, listo. Profe, y cuando le presentemos lo de esta entrevista, ¿tiene que ser, o sea, con música de fondo y todo así? Va a ser un programa de entrevistas. Ok. Programa. ¿Esto va a ser por acá? Pero más adelante, pues sí, pues la idea es que sea presencial. Porque muy probablemente esta clase la vamos a ver presencial. Ya miraremos cómo nos va el tiempo dando para hacerlo, así que no se angustien por eso. Por ahora yo quiero que ustedes sepan el concepto, que lo tengan claro y más adelante lo trabajamos ya en la práctica. Sea que nos toque por acá o sea que nos toque allá en el estudio. Bueno, profe. ¿Vale? Ok. Bueno, muchachos, entonces mañana sus producciones, sus secciones, las escucharé muy atento y daré mis consideraciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, Listo, profe. Profe, buena noche. muchachos, terminen la de pasar bien. Mucho juicio. Gracias, profe. Chao, Igual, profe. profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.